como le prometimos, hoy tendremos una entrevista con una persona que yo respeto, quiero, admiro y que conozco de hace más de 40 años, cuando trabajábamos juntos en una oficina gubernamental. Hoy queremos hacer una entrevista sobre el hombre detrás de la candidatura. Tendremos hoy a Guillermo Moreno y estamos presentando a Guillermo Moreno hoy, que será seguro el senador por el Distrito Nacional en estas elecciones del 2024. Bienvenido, Guillermo, a nuestro programa Construir con Luis. Gracias, Jacobo. Me es muy grato no solamente estar en tu programa, sino sobre todo este reencuentro que se da con cierta frecuencia, pero que para mí es de mucha satisfacción por el cariño, el aprecio y las relaciones de larga data que tenemos entre nosotros. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Mira, yo quería comenzar. ¿Cómo inicia Guillermo Moreno en la política? ¿Cómo es tu familia, tus hijos, de la parte humana de Guillermo Moreno? Que a veces mucha gente no conoce esa parte humana y no conoce el ser humano que yo conozco, de grandes valores, valores éticos, valores morales, valores de honestidad, de transparencia, que te asimilan igual a lo que es el presidente Luis Abinader, que no permite la impunidad, que es muy importante para el país. Cuéntame. Bueno, voy a empezar tal vez un poco atrás. Mi mayor acercamiento a la política, y más que a la política, al compromiso social, estuvo muy marcado por mi paso por el Colegio de La Salle, sobre todo en el bachillerato en Santiago, porque me correspondió una época en la cual la lucha por las libertades y por la democracia, porque había asesinato, estoy hablando de los 12 años del doctor Balaguer. En esos años era muy difícil a un joven que tuviera algún nivel de sentimiento no sentirse atraído y no sentirse compelido a participar. Y eso entonces fue también alimentado por ¿cómo te diría? El ambiente que se creó en el colegio, los hermanos de La Salle, y particularmente había un padre llamado el padre Darío Taveras, que es un padre que todavía está evidentemente vivo y al que quiero muchísimo, que era nuestro orientador. Y siempre no se limitaba solo a la orientación religiosa, sino también a la orientación social, a que no podíamos estar predicando los problemas internos sin olvidarnos de lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Y entonces digamos que eso fue una primera basamenta que me llevó al compromiso social. Bueno, luego me hice abogado y en parte la propia profesión de abogado fue elegida tomando en cuenta la posibilidad que me daba ser abogado de poder discutir los problemas del Estado, del funcionamiento de las leyes, de las libertades, de los derechos. Eso también jugó un papel. Soy casado con Aura Celeste Fernández, tengo 2 hijos, el mayor Abel Guillermo y el segundo Juan Domingo. Los dos, yo le digo siempre, lamentablemente se hicieron abogados también. Como tú entenderás, en mi casa entonces cualquier punto es objeto de una controversia bastante complicada, donde se hacen alusiones a principios constitucionales, a derechos adquiridos. Pero por favor, lo que estábamos discutiendo era quién se sentaba de este lado de la mesa, pero todo esto da ese lugar. Pero son 2 hijos maravillosos. Aura es
una esposa extraordinaria, ha sido mi compañera de toda la vida, ya hablando de 40 años, de más de 40 años que tenemos casados y hemos construido unas relaciones muy bien cimentadas durante todas estas décadas y digamos que tenemos un presente también de mucho respeto, de mucho cariño, muy sólido. Digamos, en sentido general, no sé si cualquier otro aspecto que se me haya... Es bueno que tú tocaras esa parte, porque fueron tiempos muy difíciles. En esa época, tú estabas en La Salle y yo estaba en el Calazán, que era muy ya. cercana a la Universidad Sí, pero Autónoma de yo Santo era en Domingo. Santiago. Tú eres Calazán Bueno, aquí. yo creía que era... Yo era en Santiago, ¿no? sí, En La Salle, en Santiago. sí, pero fíjate que yo también Yo viví... soy, por eso me dicen algunas veces que, me dicen ustedes, los capitaleños, tú no eres capitaleño, tú eres campitaleño. Bueno, pues mira, Pero llevo aquí, evidentemente, desde el año 80, sí, resido aquí en el Distrito Nacional y ya yo me considero capitaleño. Ok, ok. Y amo a los capitaleños. Mira, pues también quisiéramos saber tu participación en el gobierno de Leonel Fernández. Danos alguna referencia, cómo fue ese paso por el gobierno. Bueno, teníamos algunas amistades comunes. Yo me había ocupado durante varios años. Yo era profesor en la universidad. Primero fui en la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Después fui profesor en la Ucamaima. Y siendo profesor allí, en la Ucamaima, me ocupé mucho también en la UNFU del problema de la reforma judicial y de la reforma del Ministerio Público, que eran dos temas que a finales de los años 80 y principios de los años 90 eran dos temas de la agenda nacional que se discutía permanentemente. Conferencias, programas de televisión, artículos en los periódicos, escribí sobre todas estas cosas. Y en ese contexto tuvimos espacios en común con él, que era un abogado en ejercicio, y teníamos grupos donde participábamos juntos dentro de esa preocupación por la reforma judicial, que era también en ese momento una preocupación real. Luego él le echó atrás, terminó secuestrando la justicia, pero en aquel momento era parte de su preocupación. Y el hecho es que cuando lo gana la presidencia de la República, me proponen una persona que parece que estaba organizando el gabinete de él, me propone como procurador fiscal. Y yo le pedí que no, porque yo no era miembro de ese partido, tenía unas relaciones con muchos de ellos, siempre fui un admirador de Juan Bosch, de sus principios, de su línea de trabajo, de sus convicciones, de su honestidad, de su lucha contra la corrupción. Y eso me mantenía, digamos, que en alguna forma cercano. La cuestión es que me proponen ser procurador fiscal y yo pedí 48 horas porque yo ni lo tenía pensado, ni había aspirado a ese cargo y tenía una oficina de abogados y tenía un socio con el que tenía que sentarme y deliberar eso y tenía que sentarme con mi familia. Y después de muchas dudas, donde había la mayoría de las opiniones eran contrarias, terminé decidiendo aceptarlo. Y entonces ingresé al gobierno. Pero ingresé, y es bueno resaltarlo, muy creído, muy convencido. Como ya le conocía a él y habíamos sido participado en esas luchas por la reforma judicial y por los derechos democráticos, de que íbamos al gobierno a cumplir y a hacer cumplir la ley. Y ese fue, digamos, mi norte en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Cumplir la ley, hacer que la ley se cumpliera. La ley es igual para todos, que es un principio cardinal de nuestra
constitución y además de todo el ordenamiento democrático. Eso trajo una serie de conflictos porque poco a poco fui descubriendo que aquel personaje que hablaba de la reforma judicial terminó plegándose a todas las prácticas y el ejercicio del poder tradicional que había criticado. Terminó arriando sus banderas y arriando las banderas de su propio partido y arriando las banderas del líder que lo había formado, que era Juan Bosch. Y en ese sentido, entonces comenzaron a ejercer presión para que los expedientes de corrupción no se le diera curso, para que se le diera larga, y todo eso entonces supuso, como yo no cedí en esos aspectos, todo eso supuso la ruptura, y bueno, ya fui excluido del gobierno después de ser fiscal los 13 meses en ese gobierno, en ese primer gobierno de él. Bueno, eso es descubrir la verdad dentro de un gobierno no es tan bonito, tan agradable para una persona que tiene un pensamiento de una forma y que día a día se va dando cuenta que las cosas no eran como se planteaban. Ahora, ¿qué opinión tú tienes de los casos de corrupción que se han ya contactado en el país, en todos estos gobiernos pasados? Nosotros tenemos una deuda con la sociedad dominicana en materia de corrupción. Debo decir que este Ministerio Público que preside la magistrada Miriam Germán ha dado un paso al frente porque ha sido capaz de liderar todo un proceso de lucha contra la corrupción y ha puesto sobre el tapete el gran nivel de podredumbre que hubo en los gobiernos anteriores al 2020, sobre todo en el periodo de los últimos 8 años anteriores, es decir, del 2012 al 2020. Todos estos expedientes, Antipulpo, Calamar, cada uno de estos expedientes puso en la opinión pública que realmente en esos gobiernos, donde quiera que se apretaba, salía pus de la corrupción. Era una verdadera mafia de ladrones que se habían enquistado, y quiero usar la palabra ladrones, porque aquí utilizamos muchas veces subterfugio. Cuando un indigente o un delincuente se roba un televisor, le decimos ladrón. Pero cuando uno de estos funcionarios se roba no un televisor, sino que se roba la oficina completa y se roba miles de millones, entonces le llamamos corrupto. No, es un ladrón, porque se apropia de lo ajeno. Es más, la corrupción, el robo de dinero público, tiene unas consecuencias sociales mucho mayor que el robo individual. A mí me roban la cartera y me duele. Es correcto que lo persigan y que lo lleven a la cárcel, porque se apropió de mi cartera que donde yo tenía X cantidad de dinero. Es decir, esa persona cometió un acto contrario a la ley. Pero el que roba en el Estado ya no afecta solo mi bolsillo individual, afecta el bolsillo de la colectividad, afecta la posibilidad de que haya más salud, de que haya más educación, de que haya mejores calles, de que haya mayor protección precisamente contra la delincuencia, afecta de que haya más seguridad. Entonces, por tanto, la corrupción, y siempre he sido partidario y será una de mis funciones en el Congreso, la corrupción es un robo agravado y debe ser sancionado con penas severas por las consecuencias que tiene. Bueno, lo que ha puesto de manifiesto estos expedientes de investigación que ha liderado la magistrada Miriam Germán es precisamente que esta era una mafia que se había apropiado. Lo único que quiero señalar es que nada más se ha hecho la mitad. Sí. Porque el periodo del 2004 al 2012 no se ha tocado.
Y en ese periodo también, el que presidió Leonel Fernández, en ese periodo, aquí los actos de corrupción fueron de una gravedad total, sobre todo si examinamos los casos de Odebrecht, donde de las 10 obras, oigan bien, de las 10 obras más sobrevaluadas en América Latina por Odebrecht, 4 se construyeron en los gobiernos de Leonel Fernández. Bueno, hablaremos más de eso tras la pausa. Y mientras yo me tomo mi café. Exactamente. Tras la pausa, porque ese tema de la corrupción a mí me apena mucho por el país, por el gobierno y por el presidente. Tras la pausa, volveremos y seguiremos hablando con el senador seguro por la capital, Guillermo Moreno. Tras la pausa, nosotros estábamos hablando de un tema que afecta mucho al país, Guillermo, que afecta a toda la sociedad y que para nosotros, que somos ingenieros constructores, hemos visto con pena porque no hay inversión pública si los funcionarios o testaferros se roban el dinero del Estado. Y quiero, para argumentar más sobre ese tema, mira, en el periodo 2012 al 2020, agosto 2020, en deudas administrativas ilegales fuera de presupuesto se pagaron 236 mil millones de pesos. Eso es una barbaridad. La gente no entiende ese número, Guillermo. Pero tú tocaste Odebrecht. Odebrecht en 18 obras que ejecutó aquí, se le llevaron a este país 125 mil millones de pesos. Con eso se hubieran hecho todos los centros de atención primaria, se hubieran hecho todos los acueductos del este y las presas del este para darle agua al este y a la zona más importante que es Bávaro y Punta Cana. Pero además de eso, todo
es podredumbre en esos gobiernos pasados, principalmente de Leonel. Y quiero decirte otra cosa. En el 2006, Leonel Fernández promulgó la ley 340-06. ¿Y tú sabes qué tiempo pasó para sacar el reglamento? 6 años. El 18 de septiembre, después que salió del poder, fue que colocó el reglamento. ¿Qué ley se puede aplicar sin reglamento? Entonces, ¿por qué? Porque manejó todos esos proyectos. Es más, yo tengo empresas de naciones amigas de la República Dominicana que decían las empresas, nosotros no volvemos a República Dominicana. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos, el que gana es el mismo que está haciendo todas las obras. Entonces, seguimos en ese tema. Continúa, Guillermo, con el tema que estamos hablando de la corrupción. La sociedad dominicana debe cada vez hacer más conciencia de todo lo que implica la corrupción en términos de atraso como país y en términos de obstáculo para el desarrollo. Porque resulta que todas las sociedades tienen ingresos, los estados, ingresos finitos, es decir, delimitados, que los ingresos provienen fundamentalmente de los impuestos que pagan los contribuyentes, los ciudadanos, desde que compran un sobrecito de café o cuando hacen una inversión grande. Todos esos impuestos van al Estado. Y entonces con esos impuestos, con esos recursos, es que se arma fundamentalmente, no solo, pero el presupuesto, y desde el presupuesto es que se hacen todos los programas de construcción y todas las obras de bienestar social. De ahí es que se le paga el 4% para la educación, de ahí es que se sale el presupuesto de salud, de ahí es que sale la construcción de una carretera, de una presa, de ahí es que sale pagarle a los policías para que garanticen nuestra seguridad. Pero ¿qué resulta? Si ese dinero que es finito, es decir, que es limitado, que recibe el Estado, hay unos 4, 5, 6, 7 camajanes que se lo embolsillan y desvían la obra social o la obra de infraestructura. ¿Cuál es el resultado? Que entonces se comete un robo colectivo, porque el derecho que tienen mis hijos a ir y recibir una educación pública de calidad se ve mermado. El derecho que yo tengo a ir a un hospital o a recibir atención primaria en un centro que no se construyó porque efectivamente se robaron el dinero, los recursos que se necesitaban para poner el alumbrado en las calles, en las cuales yo tengo que salir como trabajador todas las mañanas o como trabajadora todas las mañanas o regresar en la noche, pero no se puso el alumbrado porque también no habían los recursos, porque alguien se lo embolsilló. Entonces se comete un robo colectivo. Por eso es que es tan grave, por eso es que no es ocioso decir no habrá desarrollo en el país mientras no extirpemos el cáncer de la corrupción. Y eso es fundamental. Fíjate que en ese aspecto no significa que uno esté predicando que habrá un estado donde no habrá algún grado de corrupción. Siempre habrá grados de corrupción. Por eso los estados... Lo que no debe haber impunidad. Por eso, y ahí voy, por eso los estados no se clasifican, y esto es importante resaltarlo, los estados no se clasifican en esta materia entre los corruptos y los no corruptos. Se clasifican entre los que persiguen la corrupción para que no haya impunidad y la que no lo persiguen. El Estado que teníamos precisamente, que gobernó esos 16 años anteriores al 20, era un Estado, un gobierno donde no se perseguía la corrupción, todo lo contrario, se le daba impunidad. ¿Pero por qué? Porque eran los mismos que dirigían el Estado los que la propiciaban. Entonces ellos mismos no iban a robarse el dinero público, luego ellos mismos investigarse y luego ellos mismos perseguirse y ir a la cárcel. Por eso es que esa es la impunidad.
Es decir, crear todo un aparataje a través de los poderes públicos que permita que esos actos de enriquecimiento ilícito, a pesar de que se denuncien, a pesar de que se presenten las pruebas, que esos actos no se investiguen porque son autoridades complacientes y además que le son leales a los propios corruptos, porque son los corruptos las que lo pusieron ahí. Ese fue el caso generalizado. Y eso, y esta es la buena noticia, en el 2020, después de las luchas del 2016 al 2020, con la Marcha Verde, con lo que fue las manifestaciones en la Plaza de la Bandera, la buena noticia es que en el 2020 en el país se produjo un despertar. Se produjo un rechazo generalizado a esos gobiernos. La sociedad venía acumulando factores y tomó conciencia, no solamente del grado de descomposición, sino de su poder, del poder que tenía para cambiar esto. ¿Y cuál es la segunda buena noticia que debo decir? Es que ese despertar, ese apoyo que la sociedad tuvo en favor de Luis Abinader para llevarlo al gobierno en el 2020, la segunda buena noticia es que Luis Abinader fue coherente en el mensaje y en el mandato que recibía de la ciudadanía. Sí. Y ese mensaje y ese mandato era: te estamos eligiendo, Luis Abinader, pero te estamos eligiendo porque queremos que se haga un gobierno honesto, porque se maneje con transparencia los recursos públicos, porque tú no vayas a secuestrar la Suprema Corte de Justicia. Y eso es lo que ha caracterizado estos 4 años de gobierno. Un esfuerzo sostenido para enfrentar esas mafias, para hacer un gobierno transparente, un manejo transparente de los recursos públicos. Es decir, se han ocurrido en estos últimos 4 años esas 2 grandes buenas noticias. Sí, eso es importantísimo, porque yo me jacto de decir que en el presidente Luis Abinader hay, primero, honestidad, segundo, transparencia y tercero, sin impunidad. Y esa es una garantía para el país. Pero no solamente per se por el presidente Luis Abinader, sino que viene de una formación familiar donde lo que se le enseñó al presidente de la República era que los recursos públicos eran del pueblo y que eso había que administrarlo bien. Yo estoy convencido de que el país tiene un antes y un después con el presidente Luis Abinader. Otra pregunta que te quería hacer. Pero te quiero decir que hay una tercera buena noticia. Ajá. Sí, y es que Luis Abinader continuará 4 años más. Ah, lógico. Es decir, que no solamente esta historia, esta es como una historia por serie. Esta historia no solamente comenzó en el 20 y se ha realizado en los 4 años del 20 al 24, sino que ahora viene una segunda parte. Y esa segunda parte es del 24 al 28. Luis Abinader continuará precisamente, y es una de las cuestiones que quiero resaltar, porque es una palabra, son 2 palabras, son 3 palabras que son clave en estos próximos 4 años y que me escucharán decirla muchas veces. En estos 4 años es el periodo para consolidar esos cambios, pero es el periodo para profundizarlo. ¿Tú sabes para qué? Para hacerlo irreversible. Nosotros no hacemos nada muchas veces con avanzar, si al cabo de unos años volvemos otra vez atrás. Ahora nuestra misión desde el gobierno, desde el Congreso, es que estos cambios que tú puedes evaluarlo han sido, darle la evaluación que tú quieras, muchos, muchísimos, lo que fuera. Pero lo que tenemos que garantizar es que estas prácticas políticas que se han impuesto, este ejercicio del poder transparente, esos cambios, ahora los profundizamos, tomamos las medidas legales, hacemos lo que haya que hacer para que eso no vuelva atrás, para que esos cambios se hagan irreversibles, para que ya sean una conducta que marquen y pauten el presente y el futuro de la República Dominicana. Y esa es una tercera buena noticia. Qué bueno. Mira,
Otra cosa que queríamos saber, ¿qué te motivó a aceptar la candidatura a senador con esa propuesta del presidente Luis Abinader? Tiene mucho que ver con lo que acabo de señalar. Nosotros participamos activamente en todo lo que fue la lucha contra la corrupción y la impunidad en los gobiernos que presidieron anteriores al 16, los 16 años anteriores al 2020. Y participamos con mucha intensidad porque vimos que de manera creciente esa corrupción se fue apoderando como un pulpo que fue arropando el gobierno y que fue arropando el Estado. Participamos activamente en las marchas verdes, en las manifestaciones. Tanto es así que cuando formamos precisamente el partido Alianza País en el 2012, lo formamos porque veíamos la necesidad de una alternativa en la cual se pusiera ese énfasis, porque veíamos el deterioro que ya teníamos del 2004 al 2012, y presentamos incluso, como tú recordarás, en el 2013 nosotros presentamos primero una querella por todo lo que fue el déficit fiscal al cerrar el gobierno de Leonel Fernández, en el cual el despilfarro y la corrupción produjeron un déficit de más de 208 mil millones de pesos. Y luego presentamos más adelante una querella porque logramos acumular un conjunto de pruebas de la corrupción que había cometido directamente Leonel Fernández para la formación de la fundación, la Funglode. Resulta que presentamos esa querella y todo eso entonces nos llevó finalmente a formar Alianza País, y que uno de sus lemas es precisamente por un gobierno honesto. Qué bueno, mira. Entonces, para concluirte esta idea, al hacer todo esto, vimos que efectivamente, después de más de 3 años de ejercicio de gobierno presidido por Luis Abinader, muchas de las pautas por las que nosotros habíamos luchado se estaban encaminando en el gobierno de Luis Abinader. Y nos planteamos la siguiente disyuntiva: o seguimos luchando por estas conquistas contra la corrupción y la impunidad de manera sola, pero si se están realizando desde la dirección del Estado y hay un gobernante que está haciendo esfuerzo en ese sentido, lo más lógico es que nos acerquemos y trabajemos juntos para que juntos evitemos que ese pasado pueda retornar. Bueno, pero mira, qué bueno. ¿Qué opinión tienes tú sobre los debates? Y porque, fíjate, aquí nunca un presidente de la República había aceptado ir a un debate como lo ha hecho Luis Abinader, porque es un presidente transparente. Los debates que hace 3 días tú tuviste, ¿cómo lo has visto? El debate es una herramienta fundamental en la construcción democrática, porque permite que de cara al electorado los candidatos puedan exponer sus ideas, sus visiones. Y eso es fundamental en una democracia que se quiera construir no en base al clientelismo, sino en base a las ideas y las propuestas. Y el debate es algo que termina ayudando a persuadir al electorado sobre cuáles son los criterios, qué es lo que este candidato defiende y qué no defiende. Y cada ciudadano que tiene la oportunidad de escucharlo puede hacerse su propio juicio de valor y decir, bueno, yo a este candidato, en la medida en que lo creo sincero y que es coherente entre lo que dice y lo que piensa, y me gustan esas ideas, yo puedo votar o no votar. En ese sentido, el debate es necesario, pertinente y juega un papel en la construcción democrática. Luis Abinader precisamente ha dado un paso más. En eso que he señalado
de cómo ha venido fortaleciendo la institucionalidad democrática sin que esté obligado por la ley, sino de manera espontánea. Él ha dado un paso más y es aceptar, bajarse de aquel pedestal en que se colocaron aquellos monarcas que gobernaron 16 años y que eran intocables. Exacto. Y había que mandar a dioses para que se comunicaran con ellos, y que además llegaron a decir que aquí nadie sabía conceptualizar. Es lógico. ¿Verdad? Sí. Entonces, Luis Abinader le ha dado un paso más en esa demostración de que efectivamente la democracia se construye y que los presidentes no están por encima de su condición, no son seres que están por encima del bien y del mal, que pueden someterse a una discusión. Es más, que él, que ha sido 4 años presidente, que es actualmente presidente, tiene el talante de ir a una televisora con los candidatos de la oposición a debatir los problemas. Entonces, eso es una demostración de como insisto, de un talante democrático, de una convicción a la que no está obligada a la que él fue el primero que planteó aceptar los debates, que lo está organizando una institución privada, porque no fuera lo mismo, que es como finalmente yo soy partidario, de que los debates lo organice la Junta Central Electoral como parte de todo el proceso electoral. Ahora, estos debates que son de carácter privado, porque es una institución privada, el presidente aceptó, y yo creo que le ha añadido todavía un rango más como un presidente democrático, abierto, transparente, ciudadano, amigo, capaz de comportarse con ese nivel de civilidad que ha mostrado. Qué bien. Ahora, Guillermo, ¿qué te faltó decir en el debate de tu proyecto a senador? ¿Y por qué votar por Guillermo Moreno a senador del Distrito Nacional? Hubiera querido tener la oportunidad, si hubieran hecho esas preguntas, de trabajar más el tema de la juventud, que es un tema que a mí me preocupa mucho. El presente y el futuro dominicano está muy marcado por lo que hagamos y lo que contribuyamos hacia nuestros jóvenes. Me hubiera gustado mucho poder ampliar los conceptos sobre un proyecto de ley que quiero encabezar, que se refiere al primer empleo y desarrollar las ideas de cómo tenemos que garantizar ese primer empleo. Lo mismo todo lo que tiene que ver con una ley de emprendimiento juvenil, porque creo que debemos darle oportunidades a nuestros jóvenes, porque es abrirle ventanas, es abrirle esperanza, la posibilidad de la esperanza de poder insertarse en el mercado laboral, profesional. Si no le abrimos a nuestros jóvenes esas oportunidades, entonces no podremos hacer las transformaciones que hay que hacer. Y desde el Senado yo tengo un compromiso con la juventud, tengo un compromiso con la educación, tengo un compromiso con la seguridad ciudadana y tengo un compromiso también en la lucha contra la corrupción y la impunidad. De cada uno de estos temas, como ustedes entenderán, en un debate de 1 hora, de 1 minuto de respuesta, era muy corto para exponer muchas de estas ideas, pero ya hay ocasión en programas como este para uno exponerle. En relación a lo segundo, quiero señalarte, yo soy el candidato a senador por el Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno, de Alianza País y de una coalición de partidos. Nosotros vamos al Senado de la República precisamente para cumplir desde allí un rol que tiene que ver con lo que es el momento histórico que vive la República Dominicana, que es
la de que el cambio siga, que el proceso de cambio que se ha iniciado hace 4 años, desde el Senado, desde el Congreso, nosotros podamos en la labor legislativa contribuir. Y además, para ir a profundizarlo, para ir a consolidarlo, para hacerlo irreversible. Y en ese sentido, asumo frente a ti, capitaleño, frente a ti, ciudadano y ciudadana que me escuchan, un compromiso: ser un senador en serio, legislar en serio, fiscalizar en serio y representar en serio para ser tu voz y tu rostro desde el Senado. Qué bueno, qué bueno. Gracias por participar aquí en nuestro programa Construir con Luis, y sabemos que Guillermo Moreno será el seguro senador de la capital y acompañará en el Congreso todas las iniciativas que beneficien al país, que eso es lo más importante. Primero el país, después el gobierno y la parte congresual participando de manera conjunta para que haya más democracia permanentemente. Y finalmente, por ti, que te lo mereces, que te merece un senador de la categoría de Guillermo Moreno. Muchísimas gracias, Jacobo. Gracias a ti, Guillermo, por venir.